Nuevamente, creo yo, pero salvé el pellejo a causa de eso. Yo no estaba ya acá cuando llega Carlos Cáceres, Colmenero, Tudó eh, y otros grandes artistas que con el apoyo del gobierno radical realizaron grandes exposiciones, hicieron edición de, de libros y, y bueno, en esa época vino también Carlos Cáceres. El que nos visitaba a menudo era Torres Agüero. Bueno, el asunto de Pedro Herrera fue un personaje muy peculiar porque él no era como mucha gente, poeta a la noche y a la mañana funcionario. Él fue enteramente poeta de la mañana a la noche porque siempre estaba pergeñando algo. Y cuando él se va a Tucumán, tiene un libro con algunas coplas donde dice, si viviera en Tucumán, viviría en sus laderas, a la orilla de la hierba buena. Porque él se fue a vivir a hierba buena. Y en su casa, que ahora está súper poblado, como todo ese gran bosque que era hierba buena, él le puso el nombre del caudillo Checho Peñalosa a su calle. Y había tres chicos, uno de ellos nuestro actual juez federal, Herrera Piedrabuena, la otra hija que es artista plástica, y, y el menor creo que es cantante y un gran arquitecto. Radicado en Tucumán, Pedro Herrera obtiene el cuarto Salón del Poema Ilustrado del NOA, el premio de medalla de oro por sus aportes a la cultura de aquella provincia. En tanto, en la capital riojana, recibió el Famatina de Plata por su trayectoria de 50 años de labor cultural y el Pergamino de la SADE filial La Rioja en 1994 por su quehacer poético. Autor además de poemas y relatos con temática riojana, Pedro Herrera fue locutor pionero de la ex LB14 Radio de La Rioja y realizó varias colaboraciones literarias en el diario El Independiente. Este, en ese, digamos, en ese volver, en ese ir y volver de Tucumán a La Rioja, reencontrarse con sus amigos, con su gente, siempre tuvo presente, digamos, lo que representaba La Rioja para mi padre. Y fíjese que tan es así, y esto lo veo, cuando instalados nosotros ya viviendo, nosotros vivíamos en Yerbabuena, a 8 kilómetros de la ciudad capital. Cuando mi padre se instaló ahí, recién empezaban a haber casas, no eran lugares de quinta que poco a poco se fueron poblando, ¿no? Y podría decir que él era uno de los, no pioneros, pero sí uno de los que siguió, digamos, a la gente que se establecía allí. Si podía, leyendo las poesías, buscar la foto que considerara adecuada para ese libro. Bueno, a partir de ahí comenzamos a tratarnos. Y lo primero que afloró en él fue la profunda humildad que tenía, que no por eso era menos profusa, digamos, su expresarse en lo que fuera literario, y en lo que hace con mucha frecuencia nombraba su Rioja querida, sus hijos, su nuera, sus nietas, y bueno, y ahí rondaba la gran riqueza suya, humildad y trabajo literario, profundamente sensible a la realidad que le tocaba vivir en su provincia de Tucumán y también en La Rioja querida. Y lo que me asombraba enormemente era cómo lograba que personas del interior, que uno parecía no sabían expresarse, a los pocos minutos de estar conversando con él eran un libro abierto, contándole cuáles eran sus tradiciones, cuáles eran sus expectativas, y a pesar de las crisis que suele pasar el hombre del interior, sobre todo en el norte, noroeste, seguían afincados en su tierra. Bueno, lo veía él, por ejemplo, a veces mirando
un rancho que le faltaba muchas cosas para mejorarlo, algún quebracho, algún algarrobo, y cómo él, extasiado, miraba eso como si fuera un paisaje que otro admira en otros lugares donde el agua abunda y también la vegetación. Y así nos fuimos tratando y hasta que logramos publicar el pequeño libro de Murmullos del Agua. Entre sus libros cabe mencionar Silencio encendido, poemas de 1966. Después Las nubes, también poesías de 1973. Tucumán alucinante, prosa y poesía de 1994. Carla, en azul terrestre y otros cuentos de 1996. Murmurios del agua, prosa y poesía, y Vuelos de la coplería, una edición póstuma realizada por la Biblioteca Mariano Moreno en el tomo 2 del concurso de poesía Ciudad de los Naranjos 2006, en el que sin títulos individuales, estas coplas se agrupan en 7 momentos. Cuenta con publicaciones inéditas como los volúmenes de Acercándome al vino y Vecino de la música. Nosotros nos bajábamos, me acuerdo, nos dejaban en una avenida, en la avenida Conquija, y para entrar a mi casa entrábamos por un sendero. Tan es así que a veces teníamos machete para limpiar y poder llegar, y estábamos a 2 cuadras de la avenida. Hoy eso, si vamos a verlo, es totalmente distinto. Es una de las primeras ciudades que tiene Tucumán. Bueno, en esas reuniones de los años 50, 51, querían poner el nombre al movimiento más que grupo era movimiento porque era abierto. Y bueno, como siempre, piensan en el Ateneo, en las cosas romanas, griegas. Y Pedro Herrera puso Calíbar. ¿Y quién es Calíbar? El rastreador que figura en el libro Facundo, que era inevitable y que era seguro. Si vos te seguías y eras ladrón, considerate preso ya. Y bueno, quedó ese nombre porque Calíbar rastreaba los talentos en La Rioja. Tan así, siendo yo muy joven y un ser un poco primitivo, venía del campo prácticamente, me invitaron a participar, y lo más joven era Salazar Johnson, Luis y yo. Y después entró el más viejo, que era don Estanislao Guzmán Loza. Y bueno, fueron años fructíferos desde los años 50, 60, 70. Y los últimos que quedaron fue ya cuando viene el golpe militar y todo el mundo preso, ¿no? O echado de sus cargos, como el profesor Ortiz Sosa, como Daniel Moyano preso, que Daniel también fue, no digo integrante, pero estaba siempre con nosotros. Un señor González, creo que era militar, que también nos acompañaba. La señorita Chalo, que era una empleada
del Colegio Nacional y que hacía todos los escritos, nos pasaba todo en el limpio. O un muy joven Roberto Catalán, que murió ya. Y bueno, y otra gente como poeta, aunque no estaba con nosotros porque era rabiosamente peronista, era el muy joven Esquiva Acuña, un gran poeta que aún no se le reconocieron mérito en La Rioja. Y también, bueno, debo recordar que en esa época había otro poeta muy bueno, como Marano, que también murió en un accidente, pero que dejó mucho, tanto en Córdoba como acá. Y bueno, había otra gente que también se adhería a nosotros, aunque no pertenecían al grupo porque era cuestión de voluntad. Era el profesor Juan José Castro, que fue el primero que leyó y que hizo conocer a Bertolt Brecht aquí en La Rioja, y creo que en la Argentina también. Así que ese fue el panorama familiar, local, íntimo del grupo. Algunos se fueron yendo, como Pierangeli Vera, un gran músico, porque a nosotros nos veía muy de izquierda. Igual años después nos dejó el constructor de la colina también acusándonos de comunistas. Resulta de que, bueno, comienza el trazado de las calles, porque al entrar por un sendero quiere decir que las calles todavía no estaban. Bueno, él participó con los vecinos en la comuna, porque eso no era intendencia todavía, y bueno, a lo lejos se notaba la tonada, que no era del lugar. Pero no obstante eso, quizás muchas veces los riojanos tienen esa magia en otros lados. Y logró decirle al delegado comunal de ese entonces, bueno, que ¿por qué a la calle esa no le ponían Chacho Peñalosa? Y bueno, dice, bueno, me parece muy bien, dice, bueno, hagamos los trámites, y así fue como esa calle donde está mi casa paterna se llama hoy Chacho Peñalosa. Entonces, bueno, con esto apunta de que cómo les llega a la gente, muchas veces nacida acá, que por X motivos o por razones se va de su lugar, siempre lleva en el alma y en la memoria lo que es su provincia, su tierra. Pedro Herrera es también autor de varias canciones. Como una premonición a su destino, el poeta escribe su penúltima copla en marzo de 2003. Como un rito todos los días, sin querer muero en la tarde. Me despido de lo vivido, de la luz y de los árboles. Falleció sorpresivamente el día 13 de junio de 2003. Así que eso fue una de las cosas que quedó. Y él como instalado allá tuvo mucha actividad, digamos, comunitaria, porque, digamos, participó mucho de un centro vecinal que había, digamos, muy integrado con la gente de allá en hacer cosas, ¿no? Desde la apertura de las calles hasta las luces que había que hacer, alumbrar las calles, digamos, toda una actividad bastante difusa. Y también allá había una plaza, la plaza de Marcos Paz, se hizo toda una semana cultural y que fue organizada por él prácticamente. Un enamorado de La Rioja sabe que en La Rioja no hay torrentes de agua cuando busca el correr natural del agua. Acá sabemos que es muy escasa y con qué aprecio se busca el agua para tomar y también para cultivar algo en su chacrita. Y si tiene algún, por ejemplo, en la zona esa donde aparece en una foto que anda por ahí, bañado de los pantanos, sabe que la única agua que llega una o dos veces al año es para regar algunas parcelas de comino. Después se acabó por el resto del año.
cómo se extasiaba de ver la naturaleza a pesar de la escasez en la cual habita el hombre del interior, ¿no? Que hoy sigue igual. Luis Orequia, autor del libro Calíbar en pos de la utopía, se refiere en su obra a la generación idealista de los años 40 y 50, unida por un sueño de transformaciones al que no fue ajeno Calíbar. Calíbar quiso cambiar al mundo, o por lo menos este pedazo de mundo en el que ellos decidieron actuar, la provincia de La Rioja. Pretender cambiar el mundo implica comprometerse personal e íntegramente con ese paradigma que queremos que el mundo llegue a ser. Y en pos de ese compromiso, los artistas de Calíbar construyeron su vida y su arte. Antes de irse, él participó, digamos, en movimientos culturales muy fuertes y muy importantes, digamos, acá en La Rioja, como fue el grupo Calíbar. Este grupo, formado por escritores, pintores, escultores, fue, digamos, de una significancia muy importante porque ya en esos años estaba marcando, digamos, una mirada distinta, digamos, de esa realidad y permitiendo a la gente expresarse a través de los cuadros, de las mismas poesías, de los cuentos, ¿no? Y ahí Ariel Ferraro van a la revisión médica cuando lo llamaban servicio militar. Ariel Ferraro estaban desnudos, lo estaban revisando los médicos. Les voy a decir un secreto. Dice, quiero que haga alguna cosa referente a la sexualidad. Dice, no, soy comunista, le dice Ariel Ferraro. Bueno, una tanta anécdota que corrían. Y bueno, y otra anécdota que una broma pesada que hicieron a Daniel Moyano, Dávila y el maestro Policastro, que nos estaba visitando acá. Encuentran en la calle un burro. Y con el calor que hacía en La Rioja, en aquel entonces, creo que ahora ya nadie deja la puerta abierta. Ahí en la avenida Rivadavia, donde aquí la ven, nos meten al burro, y estaba Daniel durmiendo, y le ponen el burro en la cabeza, y Daniel despierta, sigue durmiendo porque pensaba que era una pesadilla. El burro le pasa la lengua como papel de lija, y Daniel lo abraza y dice, hermano, le dice al burro. Es decir, que era una broma pesada porque le podía dar un infarto. Pero esta la tomó por otro lado muy bien. Bueno, ahí estaba Eloy López, Ariel Ferraro, Toto Guzmán. Algunos de ellos yo conocí ya después. Bueno, a David Gatica, Pedro Molina, que muchas veces me acuerdo lo vi en Tucumán porque iba a visitarlo. Y una vez pasó la señora de Pedro buscándolo a Pedro, porque no lo encontraba. Y bueno, fue a casa a preguntar dónde era que estaba Pedro, porque la dirección que tenía no coincidía con la que teníamos. Así que, bueno, pero después lo ubicamos y se encontró con el señor. Y bueno, varios riojanos que pasaron por ahí también. Carlos Lancilotto, también, amigo de él. María Argüello. Con Chichi María Argüello. Claro, y varios más que yo no sé que me los nombraba y algunos los conocí de chico cuando yo venía, cuando él me traía acá a La Rioja. Y veníamos en enero, porque era cuando tenía las vacaciones, ¿no? Siguiendo con el relato de Luis Orequia, el autor también se refiere a los logros palpables del grupo, como lo fueron la creación del Profesorado de Artes Plásticas, la creación del Museo de Bellas Artes, el Cuarteto de Cuerdas, el Seminario de Teatro y la Escuela Secundaria de Diseño y Técnica Artesanal. En pos de esa utopía, fueron creando las instituciones que debían hacer de nuestra ciudad esa soñada ciudad de las artes.
14, un tiempo no muy prolongado, pero sí con esos micrófonos al aire. Ahí lo recuerda mucho Ricardo Quiroga. Y yo lo que alcancé a ver de eso fue unas fotos, me acuerdo, antiguas que salían en la radio con esos micrófonos de Susana antes. Y bueno, esa fue también otra experiencia que él siempre la recordaba como diciendo eso ayuda bueno, a que la gente pueda hablar y expresarse, ¿no? Bueno, sí, como poeta, sí participó en el 6º Salón del Poema Ilustrado, 1950 y pico, era en San Miguel de Tucumán, y ganó con un poema que se llamaba Coplas de un Peregrino. Un poema muy lindo. Y ¿Se acuerda algo de ese poema? Y sí, sí, algo me acuerdo, porque esas son esas cosas que, bueno, que se dan en la familia y uno se alegra tanto de verlo a los padres, ¿no? En esto, así que algo no me acuerdo todo, pero algo sí. Aunque Bueno, sea una parte, sí, para bueno, dice así. refrescar un poco la memoria. De quedarme en Tucumán, viviría en sus laderas, junto a los cerros azules, cerca de la yerbabuena. Al andar quemo la vida y hasta me acerco a la muerte. Por caminante lo digo, el irse tiene sus leyes. Historias de amor oí, extraordinarias. ¿A qué contar yo la mía? Ya de pena son los caminos, una cosa así. Hombres del lar conocí, mudos, tiesos, sordos. Ellos no dejan San Pablo. Al andar quemo la vida y hasta me acerco a la muerte. Por caminante lo digo, el irse tiene sus leyes. Eso, bueno, no son todas las estrofas, hay varias, pero bueno, muy significativo y bueno, y eso mereció la ponderación de ese jurado en aquellos años. Bueno, lo que yo recuerdo fue la inauguración de una librería que se llamó Goethe y que el dueño era López, donde se pusieron los cuadros de María Ciar y bueno, era una afrenta al gobierno militar de aquella época. Y bueno, en causa de eso tuvimos que ir a declarar, casi nos meten preso. A Mario Aciar esa broma le costó carísimo en cuanto a la parte monetaria. Y quizás lo que vos te refieres a un dibujo de una dama que me buscaba en Tucumán y bueno, y llevaba un dibujo, le presenta a Pedro Herrera, diciendo, este es el sujeto que yo busco, que era un retrato mío. Bueno, muchas anécdotas circularon en aquel entonces, muy jocosas, y que terminó en tragedia con el golpe militar, ¿no? Bueno, toda una alegría para quien escribe, porque fíjese, la vida del escritor muchas veces es gratificante en eso. El escritor no gana grandes dineros, no son bestsellers los que escribe. Escribe para un puñado de gente, o para mucha o poca gente, de acuerdo a quien los lea. Y no es dinero, más pierde, porque editar el libro, prepararlo, todo eso muchas veces les excede su propio bolsillo. Bueno, salgo a casa y como salía todos los días, salgo al volver a mi casa, veo en la puerta, en la tarde me acuerdo, en la puerta de entrada, en la puerta principal, veo un arpa, digamos, toda bien diseñada, puesta en la puerta, como si estuviese pegada, hecha con metal, digamos. Bueno, yo digo, ¿y esto quién será que ha puesto? Pues teníamos una manito ahí para golpear el toc-toc, ese, bueno. Y bueno, entonces, después cuando ya está adentro, ya en mi casa con él conversando, le pregunto si, digo, papá, ¿vos pusiste una arpa ahí? Sí, me digo,
¿y por qué? Le digo, ¿qué significa que yo músico ahora? Le digo, entonces me dice, no, me dice, pero a ver, dice, la poesía es música y yo me identifico con eso, me dice. Así que yo quiero que eso esté ahí. Bueno, entonces, realmente, así como decimos, la poesía es movimiento, y así lo hizo también, porque él se movía muchas veces desde mi casa hasta el centro de Yerbabuena, donde estaban los supermercados o los cafés, digamos, entonces se trasladaba, a veces tomaba un taxi o no, tomaba un remis. Entonces él dice, la poesía es movimiento también, al ser la poesía música. Entonces hizo los pequeños poemas que tenía, le dijo a la agencia de remises si lo podían pegar en el vidrio o pegarlo en el asiento, dice, porque de tal manera que la gente pueda leer. Quizás a veces uno va tan ocupado, esto no tiene tiempo o no le da ese tiempo a la poesía. En este libro, Calíbar en pos de la utopía, de Luis Orequia, se recuerda que los artistas que integraron este grupo pertenecían a una generación idealista de los años 40 y 50, unidos por un sueño de transformaciones. Calíbar quiso cambiar al mundo, el mundo en el que ellos decidieron actuar. Para eso se comprometieron personal e íntegramente con ese ideal. Y en pos de ese compromiso, los artistas de Calíbar construyeron su vida y su arte. Un legado que los riojanos debemos valorar y preservar siempre. Entonces pensó de que el pasajero yendo ahí, entonces tenía, mientras va atrás, ve, así como vemos la identificación del taxista, veíamos la poesía de alguien que escribía. Y así que eso también lo logró hacer, lo hizo. Bueno, ¿qué puede decir uno como hijo? A los padres lo ven como, digamos, mi padre era todo para mí, para mis hermanos, un ejemplo de muchas cosas, porque... Había mucho diálogo entre ustedes. Sí, justamente lo que él facilitaba era la comunicación, el diálogo. Están así que a veces decíamos, uy, papá, ¿cuándo va a parar de hablar? ¿No? Pero bueno, era siempre tratar de transmitir unos pensamientos críticos, ¿no? Porque era un hombre crítico de la realidad y también un soñador, porque muchos de los poemas son, digamos, producto también de su imaginación, de lo que él elaboraba, ¿no? Como poeta. Tucumán alucinante también es toda son cuentos y prosa de Tucumán, que lo describen muy lindo.